Buenos días, tengan todos ustedes los participantes a este webinar que hoy tenemos sobre protección del patrimonio familiar. Bienvenidos a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. La Cámara Colombo-Ecuatoriana es un gremio creado por empresarios colombianos y ecuatorianos que tienen intereses de negocios entre ambos países. La Cámara su objetivo fundamental es ayudarle a nuestros empresarios a hacer negocios en ambos países. De tal manera, la Cámara, dentro de sus actividades principales, está acompañar a los empresarios para que sus desarrollos de negocios sean mucho más eficientes, mucho más certeros, para que, aprovechando una experiencia que tiene la Cámara de cerca de 40 años, puedan aprovechar ese conocimiento, esa experiencia y ese desarrollo de negocios para que su inversión sea mucho más efectiva siempre. En este sentido, la Cámara acompaña a los empresarios en la constitución de empresas en uno u otro país, en el desarrollo de una asesoría tributaria, esto mediante, gracias a nuestros bufetes de abogados que en ambos países están afiliados a la Cámara, que nos permite dar un mejor soporte jurídico y tributario y financiero a los empresarios. Igualmente, los acompañamos en estos procesos de registros sanitarios, fitosanitarios y el registro marcario, siempre muy importantes a la hora de hacer negocios para que no tengamos sorpresas en el camino, sobre todo en el camino de arranque. Así que tener todos estos elementos resueltos es fundamental para el desarrollo de negocios. Igualmente, la Cámara hace misiones de negocios de acuerdo a las necesidades que tiene cada empresario. Contactos de negocios, distribuidores, posibles aliados estratégicos, alianzas con gremios y, por supuesto, también un relacionamiento institucional con las autoridades de ambos países que siempre son tan necesarias en uno y otro país. La Cámara igualmente está permanentemente dando información a los empresarios sobre actualización normativa en ambos países y algo muy importante es cifras de mercado, cuáles son las oportunidades de mercado que tenemos en uno y otro país. En ese sentido, vamos a tener el 7 de septiembre una conferencia con Camilo Herrera, que es el presidente de Radar, sobre comportamiento de consumo de hogares en Colombia y Ecuador. Están todos bienvenidos, inscríbanse. Hoy vamos a tener una webinar que es muy importante para todos, es cómo proteger el patrimonio familiar y empresarial. Lo dicta nuestro afiliado Edgar Suárez, quien es el director y socio fundador de Suárez Consultoría. Él es abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene especialización en Derecho Comercial y Laboral, máster en Business Administration de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España, especialización en terapia sistémica familiar de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar, curso superior para consultores de empresas familiares de la Universidad Abad Olivain, Barcelona, posgrado en Contratación Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es presidente del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar y árbitro de la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio de Barranquilla, consultor en temas de derecho corporativo, acuerdos de recuperación, gobierno corporativo y empresas de familia, entre otros. Y Laura Pedreros Peña, abogada del área tributaria de Suárez Consultoría también, abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, con especialización en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana, diplomado de Impuestos, de Planeación, Tributación Internacional y Procedimiento Tributario del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, diplomado de Planeación Patrimonial de STEP Colombia. Tiene más de 10 años de experiencia en las áreas de consultoría legal y tributaria, asesoría en temas societarios y contractuales, planeación tributaria para optimizar la carga fiscal de empresas y personas naturales en impuestos nacionales, municipales y extranjeros. Gestión y planificación patrimonial con enfoque tributario y legal a través de estructuras para la protección de activos y planes sucesoriales en diferentes jurisdicciones.
Para la Cámara es un placer presentar a nuestros conferencistas en el día de hoy. Así que, Edgar, es un gusto saludarlo, Laura, es un gusto saludarla. Bienvenidos y los dejo a ustedes con este webinar. Muchas gracias a todos los asistentes y espero que esta información sea de todo su interés y beneficio. Bueno, muchas gracias. Estar aquí en la Cámara siempre, por supuesto, es absolutamente grato. Y compartir charlas e inquietudes que a diario nos formulan las empresas familiares en Colombia, en el Ecuador, son muy frecuentes, porque a mí siempre me llega a la cabeza un graffiti que decía que cuando ya sabemos las respuestas, nos cambian las preguntas. Y a veces dice, oiga, pero otra vez van a hablar del tema, y resulta que el entorno de negocios, el entorno mundial, los cambios en legislación, hacen que las respuestas de hace un año, hace dos, no sean exactamente las mismas, porque el destinatario de la norma también pudo haber cambiado. Se casó, se divorció, etcétera, cambió de país, quiere cambiar, etcétera, y cambia la respuesta de la estructura. Eso es un poco lo que queremos comentar con Laura, con quienes trabajamos en la firma en procesos de planeación patrimonial, y siempre parece del tema de conocer a quien necesita hacerla. Por eso, así como no se puede formular sin conocer al paciente, en el caso de los médicos, no podemos hacer una estructura o un diagnóstico sin conocer no solamente a quien nos consulta, sino a la familia y sus propios intereses. Creo que a veces los intereses van en contravía de lo que la misma empresa pueda estar pensando del patrimonio. Eso es un poco lo que queremos hacer con Laura. ¿Tienes tu micrófono apagado, Laura? Listo. Buen día para todos. De antemano, gracias por la compañía. La verdad, para nosotros es un gusto compartir esta información o el desarrollo de esta charla con algunos tips, con algunos puntos relevantes cuando se piensa en planeación y protección patrimonial. Y como dice el doctor Suárez, es cierto, a veces nos enfrentamos en que planeamos o organizamos el hoy, pero más adelante o el mañana ya no nos funciona igual. Entonces, esto es un tema que está en constante actualización, cambia de acuerdo a los roles de la familia, las circunstancias. Ustedes saben que en Colombia cada 2 años tenemos una reforma tributaria y a veces esos aspectos cambian un poco esa planeación y por eso queremos compartirle cómo nos enfrentamos o qué plan de acción tomamos cuando esta situación se presenta. Sin más preámbulos, vamos a empezar a compartirles algunos puntos que elaboramos para ustedes. Especialmente tenemos una agenda que realmente nos gustaría compartirles mucha más información, pero esperamos que en otros escenarios podamos reunirnos y ser un poco más detallados con esta información. El primero es, vamos a hablar un poco de transición generacional, que es aquí donde empieza o es como el primer paso que toman muchas familias. Es relevar ese rol, empezar con un nuevo panorama. Luego vamos a ver cuáles son los pilares de esa transición generacional, qué tenemos que tener en cuenta, por dónde empezamos, hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos de esa transición generacional. Luego les vamos a compartir un poco de la planeación y protección patrimonial, ¿sí? Porque muchas veces es diferente hablar de transición generacional que de protección patrimonial. Encontramos que a veces es el mismo camino al que queremos llegar, es el mismo punto de referencia, pero a veces son caminos diferentes los que debemos abordar. Además, queremos compartir algunos retos y oportunidades que nos ha dado la experiencia. Con nuestros clientes hemos identificado ciertos aspectos que, si bien es cierto, no es una norma general, no es un vestido que le sirva a todo el mundo, no es la talla única, pero sí podemos compartir ciertos puntos que probablemente a cada uno de ustedes los hará reflexionar. Y finalmente, algunas conclusiones y recomendaciones de aspectos relevantes o de actualidad. Bueno, doctor Suárez tiene la palabra. Bueno, más adelante van a escuchar una pregunta porque les vamos a intercalar la charla con algunas infografías que resumen lo que nos han enseñado los clientes en estos 30 años de firma. Y es cuando se está trabajando en una planeación patrimonial. No es una fórmula que saquen los abogados, los contadores o el tributarista, no.
Es la familia la que lo construye a partir de sus realidades y sus intereses. Entonces, lo primero es pensar, cuando yo voy a hacer una planeación, necesito evaluar primero qué tan protegido está mi patrimonio personal y familiar. ¿Tengo todos los huevos en la misma canasta? ¿Qué pasa si hay una diferencia, un riesgo político o patrimonial? Segundo, esa estructura que yo tengo, que me hicieron hace muchos años, con una sociedad limitada, con una encomandita, donde todo está en cabeza mío, esa sigue siendo válida hoy cuando mis hijos ya no tienen 5 años, sino ya están siendo padres de sus propios hijos, o cuando yo estoy retirándome en el mando y antes tenía el poder absoluto y hoy ya no lo voy a tener porque me jubilé. O por qué no pensar eventualmente en el testamento. Me han dicho que ha cambiado mucho en estos años y a mí el testamento no me gustaba por las ganancias ocasionales y hoy hay unos cambios. Yo sí he diversificado mis inversiones y por eso vamos a hablar un poquito también de gestión patrimonial eficiente. A veces en las familias, cuando querían bajar tasas patrimoniales de impuestos, las colocaban los bienes en cabezas de personas naturales. ¿Ese esquema les ha funcionado? ¿Cómo impacta las decisiones que yo tomo en lo patrimonial? ¿Yo tengo asegurado la productividad de mi patrimonio para que trabaje para mí? ¿O lo metí todo en la empresa y al final no tengo asegurada ni mi propia renta? ¿Cómo lo voy a administrar? Los inmuebles, para algunas familias es muy importante, están concentrados. Yo para mi negocio de vender hamburguesas, debo ser dueño del inmueble en el cual opera el negocio, porque yo he visto otras compañías que lo tienen separado. ¿Será que yo no lo estoy haciendo bien? La protección de mi marca. Y realmente vale la pena que mi marca esté metida en mi compañía y corra el riesgo de mi negocio siendo tan importante. Es decir, hay muchos riesgos, hay que mirar inversiones fuera del país. ¿Qué pasa si hay un divorcio? Afectaría mucho que yo le pasé los bienes a mis hijos en vida y ahora se va a divorciar y a lo mejor él pierde un cónyuge y yo voy a ganar un socio de un patrimonio que fue hecho por nosotros y a lo mejor por mi propio padre. Y ahora que hay alguna incertidumbre, como quiera verlo, sea nacional o internacional, yo estoy tranquilo con todas esas empresas que yo serví de fiador, de garante, de los amigos. Es decir, realmente tengo claro que mi estructura me protege para lo de hoy y que tengo el equipo, con que mi equipo, o mejor, estoy escuchando a mi equipo que siempre lo he tenido. Ese es un poco lo que nos encantaría, que al final no solamente se lleven la inquietud, sino ojalá la necesidad de reflexionar en familia y en equipo sobre estas preguntas. Adelante. Aquí volvamos a los ancestros. Lo primero que le enseñaban a uno es no coloque todos los huevos en la misma canasta. ¿Saben qué? Esa medida sigue siendo válida. Por eso ustedes ven, a veces llegan, nos ha tocado manejar muchas compañías en reorganización en estos últimos años, y a medida que la compañía tiene más activos, pues más dulzura los mira el acreedor. Pero resulta que la familia está desprotegida porque pusieron todo ahí. Entonces, esta es una de las máximas que siempre nos enseñaron que sigue siendo válida. Esa no nos la han cambiado. Sigamos. Adelante. Entonces, empecemos a mirar, cuando hacemos planeación patrimonial, es necesario ponerse diferentes sombreros. El primero, el del sucedido, el del fundador o fundadora que se retira. Oiga, el modelo que yo tengo me asegura. Muchos de ellos no sacaban ni pensión porque querían ahorrarse los aportes y porque siempre me irá bien. Y vivían del salario, pero hoy tienen 70, 75 años y les toca seguir porque la mayor fuente de ingreso está metida en la compañía. No hay una pensión ladrillo, como decimos, u otro tipo de modalidades. Entonces, ojo con la estructura que estemos planeando. Si fue buena cuando yo estaba al mando y si lo será cuando yo me retire. Y también cómo compensaré esa reducción de beneficios económicos. Pero también al que llega, oiga, yo ahora tengo que asegurar no solamente a mis papás, sino a todos mis hermanos y sus familias, y ahora tanto para esto, porque el modelo fue eso. O empiezo a diversificar los ingresos y de pronto les digo, oiga, en el protocolo de familia, por favor, coloquen algo donde cada uno haga nuevos negocios y no le peguemos a la compañía. Tenemos compañías donde adelantan casi que las utilidades anticipadamente y alguien va a decir no se puede. Y como dicen por ahí, ahí vamos pudiendo. Entonces esa es una cantidad de errores por las mismas necesidades de la familia.
y también el cónyuge, la cónyuge de quien se retira. ¿Será que al retirarse mi esposa o mi esposo como fundador, yo tendré asegurado el mismo nivel de vida? O a lo mejor empiezo mejor a bloquear, porque es mejor ser esposa de presidente que esposa de expresidente. Y empiezo a bloquear la propia transición en la familia por un elemento que no habíamos considerado, y es la angustia de alguien que puede pensar que al retirarse el fundador de presidente, termina desprotegida económicamente. Pero veamos más actores en esta película de planeación. Adelante. El cónyuge de quien va a heredar. Oiga, a lo mejor yo debo renunciar a mi carrera profesional para apoyar a mi esposa, quien va a liderar el negocio familiar. Ok, pero si no, si falla, yo quemé mi oportunidad o la bajé porque asumí un rol un poco más de familia y ella para que ella asumiera más el gerencial y la parte económica que tenemos nos asegura que mañana los accionistas sacan a mis cónyuges y nos toca a los dos arrancar un nuevo negocio cuando ya teníamos planeado. ¿O será que hay que diversificar ese riesgo? Lo mismo los hijos. ¿El modelo que tenemos, el que vamos a estructurar, les da el apoyo necesario? ¿O hay que incentivar otra generación de negocios? O también, en el caso de los nietos, si yo quiero, y me voy a anticipar casi que siempre, Laura, porque viendo notas no las encontraba, y es que hemos encontrado una práctica muy común de abuelos que les pasan a sus nietos las acciones o los bienes. Y entonces le pregunto, ¿y por qué no es para proteger a mis nietos? Y la pregunta es, oiga, si usted tiene un nieto de 5 años y le pasa un inmueble y su hijo falta o su hija falta, ¿quién va a administrar ese bien? Lo va a administrar el futuro cónyuge de su hija o de su hijo. O sea, el patrimonio que usted le pasó terminó desprotegido tratando de proteger a un nieto. Luego miramos opciones como la fiducia más adelante, pero todas esas cosas son importantes tenerlas a la hora de construir una estructura. Sigamos. Miren otros actores, los socios no familiares. Yo soy socio del fundador, me están cambiando el modelo, colocaron un sucesor distinto y va a aprender con mi plata y no me dejan sacar nada, la compañía no distribuye dividendos. Tengo cuidado que ahí puede haber una presión enorme sobre el modelo de gobierno y de distribución. Y el resto de familia vinculada, los primos, etcétera, van a tener un impacto patrimonial y de renta en la estructura que nosotros hagamos si desaparece. Por ejemplo, muchas familias apoyan de forma solidaria y el papá piensa que al faltar a sus hermanas, sus tías, abuelos, si los tienen, lo seguirán haciendo, pero para la familia no es claro que eso deba ser una obligación de la familia y de la empresa, sino personal. Y entonces genera unos esquemas que por no revelarlos suponen conflictos posteriores. Pero los empleados mismos, algunos dicen, oiga, yo trabajé todo el tiempo y jamás me llamaron a ser el sucesor. Pero ¿será que ahora que me toca con la sucesora o el sucesor del fundador, yo estoy tranquilo o me van a ver como alguien que genera oposición? ¿No será hora de irme o estoy arriesgando mi jubilación? O sea, hay muchos elementos que van a generar ese tipo de incomodidad frente a la estructura. Y por eso esta diapositiva tiende a resumir esto. Cuando hay involucramiento de los sucesores, se pierde el legado familiar. Tenemos mucho fundador que hace protocolo, casi llenando el nombre. No, yo me conseguí la minuta del protocolo, como me tocó en una ciudad del eje cafetero. No, yo no necesito que hagan protocolo con nosotros porque ya conseguí en la minuta del protocolo. Entonces, donde dice familia Rodríguez, ahora ya va a poner familia Pérez. Cuidado que esa puede ser una XL y usted necesita solamente una S. ¿Cuál es la S para nosotros? Conocer a todos esos actores frente a lo que diseña, no solamente en lo familiar, sino en lo patrimonial. Sigamos. Por eso, y solo vamos a tocar, ¿por qué nos toca abrir el tema de la transición? Porque lo hemos encontrado que muchas personas o familias hacen planeación patrimonial, por un lado, con el tributarista, el abogado, el contador, y no tienen ni idea de quién es, cuáles son las situaciones de las familias. Y luego generan unos problemas. Tienen compañías integradas por ciudadanos con doble residencia en España o en los Estados Unidos y tranquilos. Oiga, no están tranquilos, tienen unas implicaciones tributarias tanto para él como para la compañía y contables. Y unos riesgos que
lo van a evaluar ustedes más adelante. Es decir, toda esa transición, es decir, pasar de una generación a otra, supone alinearse en muchos temas. Primero como familia, a través de un protocolo que se llama Hacia dónde vamos, pero también en planeación estratégica de la empresa, que se va a concretar la pregunta de para dónde vamos como negocio y se traduce en una planeación estratégica. Pero también cómo vamos a gobernar esa compañía cuando antes era fácil porque yo me miraba al espejo y ya tenía la junta directiva. Pero en un modelo posterior que no funciona porque expandió, este modelo de gobierno que yo voy a estar me genera tranquilidad, le genera tranquilidad a los grupos de interés. Y finalmente, se dan cuenta cómo la mesa tiene 4 patas. Esa última es la planeación estratégica, que no se, patrimonial, que no se puede hacer sin entender las anteriores. ¿Qué quiere la familia? ¿Qué quiere el negocio? ¿Qué quiere el gobierno corporativo? Y a partir de eso miramos cómo armonizamos. Es decir, si yo quiero un modelo de gobierno corporativo con una junta directiva que tome decisiones, pero el modelo patrimonial hace que ninguna decisión pueda adoptarse sin el accionista único mayoritario que se llama el fundador retirado. Eso es mentira que hay gobierno corporativo conjunta. Terminó destrozando todo lo que se pudo haber querido en el protocolo porque terminó el modelo previo. Es decir, fundador estará vivo varios años después de que falte porque su modelo es exactamente el igual con otro ropaje. Por eso es tan importante, ojalá quede claro de que eso no es un tema de contadores, abogados o fiscalistas. Es un tema de familia viendo estos 4 pilares en la transición generacional. Por eso un Así plan de es. sucesión adelante. Perdón un segundo, Laura, terminamos acá. Avanza. Por eso un plan de sucesión, para que vean lo grande que es una familia que va a iniciar un proceso de transición generacional. En la fase quinta hablan de planeación patrimonial, pero miren todas las que han tenido que hacer para asegurar una planeación que puede tomar varios años. No es de un día para otro, no le boto las llaves el viernes y el lunes mi hijo es gerente. No, no, no. Para que sea exitoso hay que hacer un plan. Laura. No, yo quería compartir que hemos identificado en algunas reuniones con nuestros clientes ese punto que menciona el doctor Suárez. Yo creo que la base de esto es la familia. Más allá de pensar en si hay unos ahorros tributarios, por supuesto, a quién no le interesaría encontrar un beneficio o una optimización tributaria, más cuando hablamos de recursos económicos de la familia, pero sí es una visión integral, porque muchas veces los padres están pensando que sus hijos están cómodos con las decisiones que ellos toman, pero a veces los hijos ya somos adultos y también necesitamos opinar y ser parte de esas nuevas decisiones, y ahí es donde lo patrimonial, lo estratégico, la compañía está bajo una sola sombrilla, que es la familia. Y es donde nuestros clientes tienen que empezar a darse cuenta cómo trabajamos de la mano y cómo trabajamos de forma interdisciplinaria, porque tenemos una planeación tributaria que nos apoyó el contador o un abogado tributarista por un lado, pero al final del día la familia, que es quien va a seguir construyendo e implementando todos estos acuerdos, tiene que estar feliz con con las decisiones a las cuales llegaron. Tal vez me haces acordar algo que es bueno compartirlo y es, para que vean el nivel de disfunción que puede tener un proceso de eso. Entrevistamos a un fundador y le preguntamos quién era. Era una compañía muy interesante, tenía 4 hijos y me dice, y tengo 7 nietos. Y si Dios me ayuda, logro sacar a los 7 nietos universitarios. O sea, había roto todo el esquema, no había hijos ni papás. Él seguía siendo el papá del sistema. Para que vean el nivel de tergiversación que había. Entonces uno hablaba con los hijos y pues realmente no podían ejercer porque estaban supremamente sujetos a la voluntad o acostumbrados a vivir de lo que les daban. Eso es lo que suele pasar. Y por eso es tan importante distinguir los 2 sistemas. ¿Qué obtengo yo de mi familia? Obviamente nutrición emocional, países, valores que me permiten saber quién soy y alas que me permitan alcanzar sueños sin perder de quién soy. Pero en la empresa es otro sistema. Tengo unas retribuciones materiales y profesionales. Por eso cuando me siento a hablar de negocios en la mesa, estoy contaminando el sistema. Ahí hablo de temas emocionales. En la empresa hablo de temas patrimoniales, hablo de recursos, etc. Entonces, ese es otro de los tips que hemos aprendido. Luego, cuando voy a hablar de patrimonio, que no sea en la mesa, hay mejores escenarios para hacerlo. ¿Cuáles son las razones
que nos esgrimen para hacer una planeación patrimonial. Ya vimos actores, ¿se dan cuenta? Ya vimos que eso es un plan, pero ahora miremos, ¿para qué lo hago? Pueden ser por protección de patrimonio. Es que yo, no sé, tengo temor y quiero sacar mi dinero ya de una. Ok, pero también pueden ser eficiencias tributarias, o quiero manejar el gobierno familiar, tengo muchos hijos y no sé si van a aparecer más, etcétera, y quiero un modelo que no me afecte los tantos hijos que tengo, las decisiones de una compañía sólida, o quiero cambiar de residencia, o quiero planificar negocios en varios países, o me quiero retirar con seguridad, o siento inquietudes en el panorama político, o quiero hacer una planeación sucesoral anticipada, o adicionalmente quiero manejar temas de filantropía. No es una sola, que eso es un poco lo importante que queremos destacar. Yo puedo tener muchas razones por las cuales los hice, las ejecuté, pero hoy pueden haber cambiado o pueden aparecer unas nuevas. Es distinto tener el pelo negro cuando arranco, que estoy pensando en cómo sobrevive mi empresa, a tener el pelo blanco, que estoy pensando en cómo sobrevive mi familia. Esas son las razones que hace que las planeaciones patrimoniales deban manejarse de forma periódica, se estén revisando. Adelante. Entonces, ¿por qué considerar una protección patrimonial? Porque lo que permite es prever y mitigar riesgos y amenazas, no impedir, pero por lo menos encauzar, que se generan cuando la propiedad se encuentra concentrada en personas naturales o en sociedades operacionales, es decir, en mi compañía del día a día meto todo, lo patrimonial, lo no patrimonial. Cuando, ante situaciones desafortunadas que pueden afectar por la estabilidad familiar, empresarial y la integridad del patrimonio. Recuerdo hace muchos años que un empresario del sector de la construcción, angustiado, me dijo, oye, ayúdame que estamos muy complicados. Me toca entregar todo, pero por lo menos ayúdame a salvar este apartamento, porque es que si no mi suegra termina viviendo con nosotros. Imagínate el nivel de angustia que estaba manejando nuestro constructor aquel, porque tenía una concentración enorme, todo metido en la compañía. Adelante. Acá quisiera compartir algo que nosotros identificamos, o casi que es la primera pregunta que le hacemos a nuestros clientes, y es ¿por qué? Porque esta pregunta tiene dos momentos. Uno, cuando no ha pasado nada en la familia o en el empresario. Cuando él simplemente está pensando en qué podría hacer mañana, qué podría pasar mañana, y él está previendo ese futuro. Entonces quiere actuar de forma anticipada. Y la segunda es cuando ya ha pasado un suceso difícil en la familia o en la empresa y quieren ver qué se puede, qué se logra rescatar, por decirlo en un término un poco desafortunado. Pero es aquí donde tenemos que reflexionar y revisar, ¿estoy a tiempo o ya estoy sobre el tiempo? Que eso fue mucho lo que pasó también en la época de COVID. Cuando llegó la pandemia, pues muchos no esperábamos situaciones tan difíciles y para algunos fue un poco tarde, desafortunadamente, pero para otros fue un momento y una oportunidad. Entonces, esta pregunta es más reflexiva, en realidad. Y esta es la pregunta que al final nos toca formularla. Antes de la pandemia era difícil hacerla porque la gente se sentía incómoda. Hoy la pandemia nos facilitó la pregunta y es esta. ¿Qué le pasa a su familia, a su empresa y a su patrimonio si usted falta hoy? Eso hace que diga, wow, tal vez en el caso de la familia tengo temas sin resolver que me gustaría haberlo hecho. En la empresa no tengo un sucesor o un equipo y también y en patrimonio tengo o bienes en cabeza de terceros o todo está concentrado aquí o tengo por ahí algunos recuerdos bautizables no declarados. O sea, es decir, puede haber una cantidad de elementos que pueden afectar. Este es un poco el concepto que se resuelve con esa pregunta, no en un año, hoy, que es muy fuerte, sí, pero permite ir alineando sobre prioridad. Adelante. ¿Cuáles son los riesgos que se evalúan? Ya vimos actores, vimos preguntas, vimos las necesidades, y ahora qué riesgos se evalúan. Primero los corporativos. O sea, hay gente que dice, oiga, yo tengo una compañía SaaS. ¿Por qué? No, la bajé y es lo novedoso y entré al rincón del vago.com, o la bajé o se la compré a mi compadre, y resulta que la SaaS puede ser muy buena para negocios rápidos, pero para una protección patrimonial. Cuando yo antes tenía el control de fundador y ahora los socios toman decisiones y con el 51 me pueden cambiar, yo sí a lo mejor me quedo con la encomandita antigua o hago que mi SaaS se parezca a la encomandita y me proteja. Y hoy con la SaaS puedo pactar muchas cosas, pero ojo, adaptada.
porque depende de lo que usted regule. Entonces, ¿el modelo puede ser bueno? Sí, pero adaptado. Por eso es tan importante mirar si la figura cumple, refleja los acuerdos. Cuando hagan protocolo de familia, esos protocolos deben estar ahí. Las reglas más importantes deben estar ahí para que se vuelvan obligatorias. No va a obligar al que no firmó. Yo puedo tener socios que no son parte de mi familia y no les puedo imponer un protocolo de familia. Pero también mirar si las decisiones de los estatutos me dan tranquilidad como familia. Nos pasó una compañía que hizo una junta directiva en una empresa y resulta que cuando analizamos les digo, oiga, ustedes son de un sector agrícola donde la tierra es muy importante, claro, viene de nuestra familia. Pues ustedes sabían que sus estatutos permiten que la junta directiva, de la cual ustedes ya no son mayoritarios, pueda vender los inmuebles y al año siguiente decir, el inmueble tal ahora es un lindo CDT. ¿Cómo así? Sí, porque no lo habían visto. Es decir, eso es parte de lo que debe reflejar y la familia no puede delegar hasta la minucia del estatuto. Ahí es donde se reflejan los acuerdos. Y también, una muy frecuente, les parece interesante llamarse grupo o crear compañías, y yo figurando. Hoy con el tema de beneficiario último se les complica un poco más porque en últimas hay que decir que soy el que estoy. Pero nos genera unos efectos jurídicos complicados de reportes, de concentración, de responsabilidades, porque se hicieron sin planeación. Pero hay otros patrimoniales. El tema de sociedades conyugales, por ejemplo. Hoy, el hecho de separarse es muy complicado, divorciarse es muy complicado, pero además tiene mucho impacto. Entonces, en el protocolo se pactan cosas, en los estatutos se pueden pactar cosas, como por ejemplo que la compañía no siga con el cónyuge del socio fallecido, por ejemplo. Se podía pactar desde antes, por supuesto, con los herederos, pero páctelo, porque si no lo pacta, a lo mejor usted perdió un cónyuge y va a tener un nuevo socio, y es el nuevo esposo o esposa de su socio fallecido con otros hijos, etcétera. Eso hay que revisarlo. También temas sucesorales. Siempre coloco el caso de Diomedes Díaz. Yo tengo un socio y perfecto, fallece y me llegan 25. Yo con uno de pronto negocio, pero con 25, ¿cómo lo manejo? ¿Será fácil hacer esa negociación? ¿Me va a afectar la toma de decisiones, la concentración y también cómo se administra el patrimonio? Oiga, yo lo tengo en cabeza mía, no, o mejor en nombre de la compañía. Todos esos son los riesgos que debe evaluarse despacio por la familia, pensando en esos actores que vimos anteriormente y en el por qué hago la planeación. Adelante. Pero hay otros, planes de retiro. Resulta, ¿se acuerdan del filósofo Darío Gómez? Nadie es eterno en el mundo y tampoco uno tiene que trabajar por todo el tiempo. Es decir, el fundador debe pensar en su propia protección. ¿Me aseguran las rentas por fuera? ¿Dependo de la compañía? ¿O tengo unas pensiones, unas rentas voluntarias, etcétera? La dinámica familiar funciona. Nos ha pasado donde el papá nombra al hijo sucesor como gestor. Yo sí quiero, yo le aguanto a mi papá el tonito de papá, pero a mi hermanito mayor por el resto de mi vida le voy a aguantar el tonito de mayor. De pronto no, porque soy tan socio como él. Y entonces yo quise asegurar el gobierno corporativo mandando uno como yo, pero terminé destrozando mi familia porque lo que van a ponerse de acuerdo es acabemos con la compañía y cada uno con su pedazo. Y les puedo asegurar que en las transiciones generacionales hay muchas bancas de inversión viendo conflictos de familia para comprar conflictos baratos. Porque quieren sacar gente que quiere su pedazo, no importa el costo. Y también los temas de liquidez. Las compañías pueden ser poco generosas al repartir dividendos. Y el fundador no se da cuenta que al retirarse le están aplicando su propia teoría. Es que hay que reinvertir, hay que ahorrar. Sí, pero cuando usted estaba dentro era fácil. Pero ahora que está afuera le van a cobrar su teoría. Entonces, prevéngase. Porque una compañía que no distribuye utilidades invita a su liquidación para sacar algún pedazo. Porque a veces es mejor vivir riquito que morir rico. Y otras externas. ¿Qué tanto riesgo tenemos nosotros frente a terceros? ¿Somos garantes de todo el mundo? ¿Cuáles son los impactos fiscales de lo que hicimos? ¿Y qué pasa si hay otros miembros de familia? ¿Cómo puede afectar? Nos pasó, siempre colocamos el caso, algún fundador no tenía mucha certeza de cuántos hijos tenía, realmente le faltaban datos de algunos municipios. Pues nos tocó dejar un patrimonio autónomo donde, así como hay el monumento al soldado desconocido,
era casi el monumento a la previsión al hijo desconocido, para que cuando llegara la fiduciaria pudiera manejar el tema de compartimentar mucho más el patrimonio que tendrían para él. Digamos. Esto, por eso dejamos esta gráfica, porque a veces las familias guardan secretos. Y lo que hemos aprendido es que ignorar los secretos familiares impacta las estructuras patrimoniales. No, yo sé que su papá tiene por ahí algún hijo, pero él lo arregló en vida. Eso no es cierto, no se ha arreglado en vida a nadie, no se puede renunciar a ese derecho por un acuerdo entre particulares. Entonces, háblenlos antes de que termine uno afectado. Toda una buena estructura y le van a echar la culpa al contador, al fiscal, a los abogados, y resulta que les dio el pequeño problema de no contarles que había herederos que estaban tratando de excluir mediante los mecanismos que los abogados diseñaron. Sí, pero ojo, somos asesores, no cómplices de una defraudación, y terminaríamos respondiendo por algo que no fue informado. De ahí sea tan importante tener claro sobre qué se construye, sobre la verdad que el cliente cuenta, no sobre aquello que omite, digamos. Otro buen ejemplo, doctor Suárez, si me permite, para este punto, donde hablamos de lo estratégico que es la comunicación de la familia, es muchas veces el padre tiene un plan diseñado, pero los hijos no han hablado con el papá acerca de ese plan y son caminos completamente diferentes. Los hijos realmente no quieren ser parte de la sociedad, están pensando en otro tipo de negocios, en cumplir sus propios sueños, y resulta que cuando llegamos a estas evaluaciones que hacemos en la firma, nos damos cuenta que el escenario que nos habían pintado el día 1 no es el escenario que les podemos mostrar al final cuando entregamos un diagnóstico. Me encanta porque alguna vez un fundador decía, yo no necesito protocolo de familia porque mis hijos no me van a traicionar como yo no traicioné al mío ni él al suyo. Entonces, cuando entrevistamos a los hijos, les hicimos solo una pregunta. ¿Qué van a hacer cuando falte el fundador? Y todos dijeron vender. Entonces, cuando le contamos al fundador el consenso, dijo, wow, el colmo, qué ingratos, lo que he trabajado. Le dije, no, es porque usted había olvidado que se planifica para quienes quedarán, no para quienes están hoy. Por eso la planeación no funciona hoy. Hay que mirar si funcionará cuando yo no estoy asegurando el cumplimiento. Sigámosla. Entonces, por esto, y esta va a ser una rápida, básicamente cuando se habla de la gestión del patrimonio, que es una charla que en otra ocasión vendremos a contarles con expertos en la gestión, y es, no solamente se busca la seguridad patrimonial, de lo cual vamos a mirar hoy, y la optimización tributaria, sino también viene un tema de excelencia en las inversiones, es decir, ¿en qué invierto? ¿Cómo lo organizo? El grupo de inmuebles, la liquidez, el de los valores, ¿cómo hacen las familias para crearlo? Y finalmente, ¿cómo se asegura ese plan sucesoral? Entonces, se habla del family office, se habla la oficina de gestión patrimonial. Todo ese tipo de temas hace que la familia se prepare para separar dos cosas: el patrimonio comercial, el patrimonio familiar y la riqueza. Es decir, lo que al final quedó, que no debería estar arriesgado, que trabaja hoy. Los grandes inversores ya son estos administradores de riqueza familiar. Sigue, Laura. Y esta pregunta para los fundadores que estén presentes hoy aquí, y la escuchamos en la oficina de una fundadora que estaba muy triste de ver que sus hijos discutían por la pensión que había que darle a la mamá, y alguien decía, mire, yo no tengo sino $100, por eso mi mamá creo que no necesita tanto, ya todo le hace daño, etcétera. Se molestó profundamente. Y nos retiramos a mi oficina un momento y me dijo esta frase que siempre la menciono. Y es que un padre sostiene 20 hijos, pero 20 hijos no sostienen un padre. Y hay una frase que me regalaban hace poco de los peruanos, que es un poco más dura y es muy fuerte en términos de realidad, y es que los padres quieren a sus hijos y sus hijos quieren a sus hijos. No es que no quieran a sus padres, es que el ciclo natural es proteger al que viene. Bueno, acá empieza la acción de toda esta charla, digo yo, porque ya vimos los pilares, ya vimos los actores, ya hablamos de los riesgos que encontramos en este camino de pensar en un futuro, de organizar el patrimonio, de pensar en un plan sucesoral, pero ahora ya les contamos el qué, ahora viene el cómo. El cómo es
¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias existen? ¿Cuál es la idónea para mi situación particular? Nosotros podemos tener esta lista y muchas veces a lo que le funciona a una familia A le funciona a la familia B, pero resulta que a la familia C no le funciona. O a veces hacemos un merge o una combinación de estrategias y tomamos un poquito de esta, hacemos un batido especial para cada familia y nos damos cuenta que esto empieza a funcionar es muy de cara a la situación particular y a la confianza que nos entrega la familia. ¿Por qué? Hablamos de los pilares de la transición generacional que empiezan con que yo quiero optimizar la carga tributaria, necesitamos pensar en un plan sucesoral, mi patrimonio no está produciendo lo suficiente, ahora hablamos de impuesto al patrimonio y entonces algunos decimos que es un poco confiscatorio porque es un patrimonio que no produce, pero sí tienen que sacar dinero para pagarse sus impuestos. Entonces aquí es donde empezamos a evaluar alternativas de desconcentración de riesgo. Cuando hablamos de desconcentración de riesgo, el papá tiene todo el patrimonio en su nombre, papá y mamá, pero ¿qué pasa si Dios no quiera falta alguno de ellos? Si hay una situación desfavorable por algún crédito, algún tercero, entonces tenemos que evaluar situaciones como esas. Hablamos también de la sociedad por acciones simplificadas, la SAS, que también comúnmente conocida como la SAS patrimonial. Pero resulta que no es, como decía el doctor Suárez, descargar los estatutos del rincondelvago.com, sino es pensar en que empezamos a planear desde algo tan simple como constituyendo una sociedad, donde elaboramos unos estatutos diseñados para la familia, con unas cláusulas, unas reglas claras de juego y que mucha gente no ha identificado o no se ha dado cuenta que aquí también hay una planeación tributaria a través de esos estatutos. Ahí ya empezamos a pensar en un futuro de la familia desde el punto de vista económico. Los acuerdos familiares. Escuchábamos a un cliente que nos hablaba de sus acuerdos de servilleta. Un día la familia se reunió en un almuerzo y toda la familia llegó a un acuerdo y lo plasmaron en una servilleta, pero quedó en una servilleta. Quedó en el imaginario de cada uno de los miembros de la familia, pero cuando lo implementaron, todos tenían visiones diferentes, no había cómo consensuar todas esas expectativas que tenían de ese acuerdo. Entonces hay que materializarlos, hay que asesorarse para llevarlos a cabo de forma correcta. Tenemos el testamento, es una idea muy buena, pero podemos hacer un poco más. A veces el testamento puede ser más bien un plan B para algunas familias. Mientras vamos adecuando, vamos organizando el camino, lo que realmente tiene satisfecho o quiere la familia para sentirse cómoda, vamos construyendo un testamento porque hay situaciones desafortunadas en la familia, alguien está con una situación de salud complicada, hay eventos desafortunados, entonces es ir organizándolo. Las capitulaciones son un tema muy, muy importante, especialmente de lo que mencionaba el doctor Suárez, a veces se habla de un yerno o una nuera con ideas, entonces hay que pensar en eso y no solamente pensar desde el punto de vista, los hijos a veces pensamos, claro, ¿cómo me voy a enfrentar a mi pareja a decirle que tenemos que hablar de unas capitulaciones? Es un tema sensible, pero la verdad debemos ser muy conscientes de esto porque es el patrimonio de la familia. Es algo que construyen los padres y hay que trabajar en esto y es muy importante considerarlo siempre. La liquidación de sociedad conyugal. Escuchamos mucho el año pasado unas liquidaciones de sociedad conyugal para atomizar efectos tributarios, para evaluar también parte de esa desconcentración patrimonial y dependiendo la necesidad de cada familia es una opción muy válida y el riesgo siempre es si hago una liquidación de sociedad conyugal, ¿realmente estoy haciendo un divorcio? No, aquí es donde tenemos que sentarnos a hablar y cada uno de los miembros de la familia juega un rol importante porque es dejar claras las posiciones y las cartas las cartas sobre la mesa. ¿Qué efectos tendría cada una de estas figuras? La fiducia civil es un tema que probablemente muchos han hablado de esto. Recientemente está un poco en desuso, tiene algunos efectos tributarios, pero siempre hay que pensar de cara a qué le funciona a la familia. ¿Realmente es una buena alternativa o simplemente el efecto tributario puede ser no tan positivo? O por el contrario, la fiducia mercantil, que es uno de los pilares de estas protecciones patrimoniales como lo es la SAS,
tiene sus ventajas y sus ventajas. Más adelante les vamos a compartir un poco esas dos caras de la moneda, porque realmente son estrategias que hay que evaluar muy bien y pueden funcionar, como lo hemos dicho, para una familia, pero para otra no. La partición del patrimonio en vida. El papá pues sabe que tiene una concentración patrimonial excesiva o ya sus hijos están con sus propios planes. Entonces el papá ya quiere que sus hijos también gocen de ese patrimonio y no esperar a que Dios no quiera, él no esté, para que sus hijos puedan disfrutar lo que él construyó toda la vida. Quiere compartir con ellos esas alegrías y poderlo visualizar hoy. Es un poco, esto va un poco también ligado con el tema de la nuda propiedad del usufructo. Eso es un tema muy popular recientemente porque es parte de esa protección también a los padres y a los fundadores. Aquí hay gana-gana, porque por una parte tenemos un padre tranquilo con la decisión que tomó, unos hijos también que se sienten cómodos porque hubo una discusión acerca del tema, unos efectos legales favorables y podemos hablar también de unos efectos tributarios positivos. Es una alternativa que hay que considerar muy bien. Laura, déjame devolverte un poquito, por favor. Y me sirve para una pregunta que acaban de hacer. Alguien dice, ok, ya entendí, entonces voy a coger un bienes y se lo paso a mi hijo tal, y al otro se lo entrego al hijo bien, y cuando ya muera, pues ya están todos bien porque a cada uno le di en vida. Pues no, porque resulta que la única forma en que yo puedo heredar a mis hijos o es por causa de muerte o a una partición del vida, una partición del patrimonio en vida. ¿Qué significa? Que esos acuerdos es que yo le pasé a mi hijo al valor predial y al otro le pasé al valor menor. Y resulta que aparecen otros bienes y van a probar los abogados de esas otras personas. Decir, oiga, cuénteme la realidad del negocio. Si eso fue una venta, como dicen, o fue una simulación para defraudar. Es decir, falta el fundador y le dicen a los demás herederos, sorpresa, sale huérfanos desheredados porque su papá le entregó en vida los bienes al hijo. Eso no es tan sencillo. Por eso encontramos cada rato conflictos enormes donde los papás piensan que lo pueden manejar así y no puede probar que hubo transferencia de bienes, que hubo la trazabilidad o compró un bien a alguien que no tenía con qué y fácilmente se puede caer judicialmente y lo que era un tema de organización termina siendo un tema de caos. Luego mírense que cada figura de esa tiene opciones muy interesantes. Por ejemplo, el testamento la hemos usado mucho porque nos suele pasar fundadores que se casan 2 veces y tienen hijos de 40 y otros de 3. La primera compañía se hizo con la mamá de los de 40 y entonces el papá dice, oiga, yo no tengo 3 hijos y medio, yo tengo 4. Y los hijos del primer matrimonio dicen, ¿sabe qué, papá? Sí, pero nosotros creamos, este patrimonio fue creado con mi mamá. Y no nos gustaría que se compartiera con otros. Entonces se vuelven unos temas y el testamento lo hemos encontrado como una manera de organizarlo. La niña de 3, a lo mejor le va a tocar proteger estudio, etcétera. No, a lo mejor no sea una muy buena idea dejarla de socia minoritaria en una compañía donde hay un antecedente de carga emocional. Y se puede utilizar porque hoy en Colombia ya estoy obligado a transmitir por testamento la mitad de mis bienes a mis hijos, no el 100% ni las 3/4 partes favoreciendo a alguno. Hoy la mitad de los bienes son de libre disposición. Luego perfectamente puedo decir, si en el caso de Diomedes hubiera podido tener los 25 hijos como herederos forzosos para el 50% y el otro 50% a cualquiera de los hijos. Esa es una manera en que se puede proteger. O sea, hay muchas fórmulas y combinaciones, pero todas respondiendo a actores y expectativas. Sigamos. Esta nunca siempre lo recordamos a los clientes cuando nos hablan de capitalizaciones y es que hay gente que se casa hasta por amor. Entonces los abogados podemos ser un poquito cínicos ahí, pero nos toca plantear escenarios en que qué tal si no fue por amor que se casó. Entonces acuérdense que los cónyuges los conocemos en los divorcios y a los hermanos en la sucesión. Digamos. ¿Qué Bueno, alternativas vienen otras. internacionales, Laura? Sí. Aquí vienen otras y eso también depende de los gustos de la familia, pero lo más importante que se identifica, o en la mayoría de casos, es cuando la familia tiene un miembro en el exterior. Una hija se fue a vivir hace algunos años o alguno de los familiares está pensando en que su futuro está fuera del país. Entonces acá hilamos un poquito más delgadito. Podemos ir a crear patrimonios o inversiones en el exterior a través de sociedades extranjeras, fundaciones de interés privado, las famosas FIP,
un trust, dependiendo de la jurisdicción donde lo considere conveniente la familia, contratos de seguros de familia. Estas alternativas son actualmente alternativas de amores y de odios. Algunas familias se les habla de alternativas internacionales y dicen, no me hable de eso, todo el tema de Panama Papers, todos los costos que tienen, voy a pedir un certificado y le cobran a uno una cantidad de dinero. Y hay otras que les gusta por temas de diversificar, no tener todos los huevos en la misma canasta, hacer algunas cosas en el exterior. Entonces hay que evaluar cómo se siente más cómoda la familia en estos casos. Déjame un tema que quiero quitarles una idea que muchas personas tienen. Es que no se puede tener bienes en el exterior, porque eso es ilegal. No, no es cierto. Lo ilegal es no reportarlo. Lo ilegal es no decir en qué cuentas tengo ni cuál es mi monto. Eso es lo ilegal. Entonces, tener bienes en el exterior es perfectamente posible y sacarlo a través del mercado cambiario, pues es la forma de hacerlo. No hay ninguna traba. Lo que hay que hacer es mirar, por ejemplo, si yo voy a hacer una compañía en un paraíso fiscal, creo que no le conviene tener ciudadanos de países más exigentes como España o como los Estados Unidos, o si no han visto lo que les ha pasado a compatriotas nuestras, cuando por parar varias veces en Barcelona a darle un beso a alguien, le dijeron que su domicilio era ahí porque se lo contaban cada aterrizaje como un día de estadía. O sea, para que vean el nivel de complejidad que tiene. Sigámosla. Estos son algunos esquemas y les queremos mostrar un poco cómo organizan las familias sus bienes. Tienen los bienes operativos, tienen los activos inmobiliarios, ahí nosotros les decimos, coloque ahí los inmuebles, no tiene que dejarlos en la compañía que vende hamburguesas, se puede pasarlos allá y que una reciba ingresos, y lo otro, sencillamente, está protegiendo el uso. Mañana usted vende su marca famosa de hamburguesas y la familia se quedó con unos locales espectaculares con un muy buen inquilino. Pero adicionalmente, otros lo diversifican también con inversiones en activos y activos financieros o no financieros y lo van colocando. Es decir, es la forma en que lo organizan. Y tristemente, la titularidad suele ser el modelo como todo en cabeza del fundador, otros lo colocan todo en cabeza de la esposa o el esposo, con una desprotección, la verdad. Porque al final le decía a un cliente, cuando uno le pasa todos los bienes en vida a la esposa, ¿a qué hora llega usted a la casa? Y me imagino que a las 5 de la tarde, con flores y con boleros, pues porque está desprotegido. Entonces, cuidado, que hay que protegerse también de situaciones de esas. Algunos afortunadamente ya utilizan mucho más los bienes, las personas jurídicas, otros en cabeza de los hijos. Es peligroso en términos, no porque el hijo se vaya a volver mala gente, es porque puede faltar y termina los bienes suyos administrados por un tercero que ya no es cónyuge de su hijo. Los fundadores o dos o más personas fundadoras, es decir, hay muchos esquemas actuales de titularidad y algunos dicen, es que así puedo quebrar mi tasa tributaria porque logré colocar entre mis sobrinos bienes. Cuidado que el riesgo es un poco alto porque al falta de usted, su familia va a reclamarle al sobrino el bien y la respuesta es, no, eso yo se lo compré a mi tío hace muchos años. ¿Y cómo probamos que no? ¿Listo? Síguela. Así es, aquí es importante advertir algo muy importante. Decisiones tan sencillas como decidir, como pensar en quién va a ser el dueño de las acciones, quién va a ser el dueño de la inversión, resultan con unas consecuencias tributarias y legales importantísimas. Porque no es lo mismo decir que soy accionista de una sociedad en Estados Unidos de forma directa. El señor Pedro Pérez aparece allá en el registro de las sociedades como su único accionista, a decir que es una sociedad nacional la que es dueña de esos activos, la que es dueña de esa sociedad. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a revisar por qué me conviene decir que es el fundador, por qué me convendrá más decir que es una entidad legal, especialmente en temas patrimoniales y sucesorales, por supuesto. Todo esto viene cargado también de esos retos y oportunidades que vienen para algunos esquemas, especialmente las estructuras extranjeras. A veces olvidamos que no solamente fue el coletazo de Panama Papers o todos los discursos que hemos escuchado de la DIAN o de algunos conocedores del tema, y más aún lo que mencionaba el doctor Suárez, tener una entidad extranjera no tiene no es ningún delito, hay que ser, solamente basta con ser organizado.
pero hay que pensar en otras situaciones que se presentan, que si bien es cierto son temas un poco técnicos, pero de todas formas queremos compartirles esto porque lo encontramos mucho en este tipo de entidades cuando ya las quieren, cuando se está pensando en acabarlas o cuando hablamos de esquemas operativos, yo quisiera vender para hacer una mejor inversión o quisiera trasladarle más bien directamente a mi hijo que está fuera del país. Entonces tenemos que identificar temas como enajenaciones indirectas, que hace un tiempo yo vendía a la sociedad de Panamá, que era dueña de unos activos en Colombia y en otros países y no pasaba absolutamente nada. Como la operación era en Panamá, nadie pagaba impuestos. No, ese tipo de circunstancias han cambiado y hay que evaluarlas con detalle. Recientemente tuvimos todo el tema del reporte de beneficiarios finales, ¿sí? Ya no constituyo la estructura y tengo absoluta privacidad o soy opaco ante la administración tributaria. No, hay que evaluar que ya la administración tributaria conoce quiénes son los propietarios y no los propietarios, sino quiénes se benefician de esas rentas que genera la sociedad, de ese patrimonio que tiene la sociedad. Hablamos también de un tema de sede efectiva de administración. ¿Qué pasa cuando tengo estructuras en el exterior, pero mi vida está en Colombia? Yo vivo todos los 365 días del año, estoy en Colombia, desde aquí tomo decisiones, desde aquí administro, hago nuevas inversiones, vendo inmuebles. Eso ahora tiene consecuencias tributarias. Y muchas veces hemos identificado que todavía algunos inversionistas no son conscientes de ello. El tema de régimen de entidades extranjeras, del exterior, declaración de activos en el exterior. Ah, no, eso es una cuenta bancaria chiquitica, no tiene casi nada, el saldo es menor. No, hay que revisarlo, hay que evaluarlo si realmente es objeto de reporte. Y pues por supuesto, no tener esto no tenerlo presente en el camino puede derivar en sanciones penales por evasión. Entonces, ahí sí la advertencia es ser muy cuidadosos y consultar antes de tomar esas decisiones, porque las decisiones que a veces parecen ser tan simples como la venta de un activo o un regalo de unas acciones pueden desencadenar algunas situaciones jurídicas incómodas. Aquí vamos a Bueno, compartirles señor. que eso ya es un tema rápido que lo hemos revisado para que vean un poco lo que se hace. Entre algunas familias optan, pues ustedes vieron alguna publicidad que decía no haga más sociedades, haga patrimonios autónomos. Este es un poco lo que se suele organizar también. ¿Sabe qué? A lo mejor yo hablo hoy con una fiduciaria y coloco los inmuebles allá y acabo con la compañía, la compañía SAS inmobiliaria. Sí, tiene sus ventajas y tienes otro tema. No sé si tú quieres ver un poco, Laura, algo sobre este tema de patrimonios y SAS. Claro que sí. Queremos compartirles especialmente estas dos porque suelen ser las más comunes. Si bien es cierto, tienen particularidades en cuanto a su implementación, el diseño de los estatutos, el diseño del comité fiduciario, el contrato de la fiducia. Ahí es donde empezamos a jugar un poco y recientemente han habido dificultades para tomar una decisión entre una y otra. Desde el punto de vista legal, ambas son muy convenientes, son esquemas perfectos para proteger la familia, para pensar en un plan sucesoral. Sin embargo, desde el punto de vista tributario, que ya lo compartiremos acá adelante, sí tienen algunas dificultades y estas las hemos validado en el último año, especialmente con la reforma tributaria, porque se generó una condición nueva respecto del impuesto de renta. Las SAS ahora deben evaluar una tasa mínima de tributación, que es un tema del 15%, y esto no sé si de pronto lo han escuchado o es algo que deberían evaluar con sus contadores, especialmente esas sociedades patrimoniales. Tienen que revisar si esto al final del día los va a llevar a tomar una decisión donde mi esquema a la medida no es una SAS, sino va a ser una fiducia, porque en la fiducia ya no tengo este tema de la tasa mínima de tributación. O por el contrario, tengo el traslado de unos activos a la fiducia, pero tengo el nuevo impuesto al timbre, donde si transfiero activos superiores a 848 millones de pesos, voy a tener que pagar una tarifa que va desde el 1.5 al 3%, cosa que no tendría en la SAS de acuerdo a la decisión que tome, si hago un aporte en especie o otra alternativa, bueno, que simplemente sería para el aporte en especie, no tendría este impuesto en timbre. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver
que no todos los esquemas, si bien es cierto son los más populares, funcionan de igual manera para todo el mundo. No es un corte y pegue para todas las situaciones que enfrentan las familias. Y esta que es, ojalá la recalcamos, y es que entregar los bienes en vida no es una buena política. Pero entonces van a terminar en sucesión. No, hay muchas fórmulas en que yo puedo hacer transferencias de bienes, pero conservando el poder, conservando la protección, conservando la toma de decisiones importantes. Y cuando hablo del fundador y su cónyuge, porque a veces sucede que el fundador deja todo y se le olvida que al faltar su cónyuge termina en manos de la decisión de hijos, nueras, yernos, etc. Por eso es tan importante recordar esta frase que nos dijo: todo lo que les íbamos compartiendo son dichos por fundadores a lo largo de estos 30 años. Sigamos. Bueno, acá les queremos compartir un poquito y de pronto ya muchos han escuchado lo que sucedió con la reforma tributaria, pero lo quisimos hacer brevemente, queremos compartírselo brevemente porque esto es muy aterrizado a las estructuras familiares, no tanto para las empresas operativas, sino como estamos hablando acá de un entorno patrimonial y sucesoral, esto viene muy de la mano. Recientemente, con la reforma tributaria de 2022, se hizo una limitación a las deducciones y los ingresos en especie de la familia. Esto era un campanazo que venía hace mucho tiempo, ya todos sabíamos que era una práctica que no estaba como la DIAN no estaba muy acorde con ella, muy de acuerdo con ella, pero ya quedó escrito y ya tenemos que ser un poquito más cuidadosos con algunas deducciones como los pagos de los clubes a los que disfruta la familia, algunos pagos de personal de apoyo que tiene la vivienda de la familia, el señor conductor. Hay que pensar en algunos gastos que generalmente salen de la familia, el pago de algunos colegios, la mesada de los hijos. Hay cosas que siempre salen de la familia porque, por supuesto, ese es el propósito de una empresa familiar, ¿no? Que provea a la familia. Pero hay que ser bastante cuidadosos con eso y ponerlo en el radar. También hablamos que consecuencia de estas deducciones, pues se mandaba esto como un gasto para la sociedad y pues no generaba ninguna repercusión en la familia, ninguno de los miembros de la familia. Pero ahora se entendería que todos esos pagos que se hacen a través de la sociedad y que benefician a cada uno de los miembros de la familia tienen que ser reconocidos por cada uno de ellos como un ingreso. Se vuelven como los ingresos en especie. Resulta que se paga de ahí el señor que hace la señora que apoya la casa. Entonces, eso es a quién beneficia, a la familia. Ahí hay que reconocer ese ingreso, ese pago, a quién se le debe sumar, al papá, que es el que está recibiendo un ingreso, a la mamá. Entonces, a alguien tiene que sumársele ese ingreso, ya no puede ser simplemente un gasto de la familia. Y hay que empezar a observarlo y revisarlo. Hace un momento les compartíamos el tema de la tasa mínima de tributación. Esto es un tema que ha generado mucho debate, mucho ruido. Actualmente tiene algunas demandas de inconstitucionalidad, todavía no se ha decidido nada de fondo, pero sí es un tema que nos preocupa especialmente porque ¿qué pasa con estas sociedades patrimoniales que están conformadas por inmuebles, por inversiones en el exterior? Entonces hay que entrar a revisarlas y es una oportunidad no solamente para evaluar este impacto de la tasa mínima de tributación, sino también por evaluar qué también está la sociedad y cómo está blindada para enfrentar este tipo de cambios. Y más que blindada es cómo está organizada para prepararse para ello. ¿Por qué es una situación de alerta? Porque lo que hemos entendido de la norma es que este tipo de tarifa o esta tasa mínima de tributación puede llegar a agravar utilidades o ingresos, más bien ingresos contables, ingresos que realmente la sociedad no ha recibido, sino simplemente tienen sus estados financieros porque se hizo una valorización de un activo. Entonces, un activo que recibí por 1.000 millones de pesos y de acuerdo a mis políticas contables vale 1.500 millones de pesos, tenemos una diferencia de 500 millones de pesos. Donde no seamos cuidadosos con el efecto de esta tasa mínima de tributación, esos 500 millones de pesos que no existen en realidad en la sociedad, que no es un ingreso de la sociedad, pueden llegar a tributar. Entonces acá sí queremos hacer un llamado para que revisemos este tema y validemos si hay una oportunidad de
de cambiar el esquema o mejorar el esquema familiar. También hay unos cambios importantes para las personas naturales. Este año ya empezamos declaraciones de renta la otra semana, ya me imagino que todos están preparados, ya enviaron los soportes a sus contadores para trabajar en la declaración de renta y vemos que hay un cambio, a partir de 2023 hay un cambio bien significativo en relación con lo que vamos a presentar ahora en agosto, septiembre y octubre. Entonces, si bien es cierto, ya estamos sobre el tiempo para tomar decisiones sobre lo que ha pasado en 2023, sí es un momento de reflexionar porque el siguiente año va a tener una carga tributaria muy diferente a la que probablemente tenga este año. Y eso lo vamos a ver acá en un ejemplo sencillo donde hablamos de una persona que tiene unos ingresos al año de 465 millones de pesos con una tributación de 35 millones de pesos para 2022. Probablemente eso sea lo que vaya a presentar ahorita en septiembre. Pero resulta que ese mismo ingreso, esas mismas condiciones, para 2023 lo van a hacer tributar 47 millones de pesos. Estamos generando una diferencia de 12 millones de pesos. Entonces, ahí sí es momento para que revisemos esos puntos y podamos validar qué se puede cambiar o cómo voy a enfrentar esta situación realmente. Lo mismo tenemos para el tema del impuesto al patrimonio. Ya muchos de ustedes, supongo, se enfrentaron a esto en mayo, donde vieron cómo este impuesto al patrimonio cambió en relación a cómo se calculaba los años anteriores, especialmente por aquellos patrimonios que tienen inversiones en sociedades nacionales, donde ya tenemos que evaluar el valor intrínseco de la sociedad, un valor actualizado a mercado prácticamente, y tenemos que ver que ahí hay una revisión importante porque mi patrimonio puede ser de 5.000 millones como en este ejemplo, pero realmente esa inversión que tengo en una sociedad nacional puede llegar a incrementar mi patrimonio en 500, 600 millones de pesos más. Y lo hemos visto con algunos de nuestros clientes, incluso algunos 1.000 millones de pesos solamente por un efecto del valor de las acciones. Entonces aquí sí hay un llamado para validar esto, especialmente esos patrimonios que no son tan productivos y no están generando el suficiente dinero para pagar estos impuestos. No es que encontremos la fórmula mágica y que digamos vamos a evitar el impuesto, nada de eso. Simplemente es tratar de evaluar qué se puede hacer en la práctica de forma más adecuada, qué se adapta más o realmente es este el momento para pensar en una planeación patrimonial, porque viene muy ligado con el tema sucesoral. Probablemente esto es el campanazo de una excesiva concentración patrimonial para muchos miembros de la familia. Y finalmente aquí hablamos un poco de esa estructura operativa. Si bien es cierto, hay algunos temas, dos que les mencionamos anteriormente, el tema de las deducciones, el tema de los salarios o los pagos en especie. Sí hay que pensar que la sociedad operativa es fuente de ingresos de la familia y está bien que la familia como fundadora, como trabajadora de ese patrimonio, organice su situación y disfrute de la sociedad. Y hay esquemas que debidamente soportados y cumpliendo los requisitos de ley pueden obtener un beneficio para la familia, no solamente en cuanto a flujo de caja, en el futuro, las pensiones. Ahora probablemente muchas familias no están interesadas en obtener un flujo de caja importante, simplemente están pensando en el futuro. Lo que hablábamos hace un momento, riesgos de liquidez. Ahí pueden haber oportunidades para solventar esas preocupaciones. Beneficios también educativos para los empleados, para la familia. Hablamos que viene un tema también, ¿qué pasa cuando el equipo de la familia, en los actores del plan de sucesoral, están también los empleados? ¿Cómo podemos también retener el personal y podemos hacer este tipo de prácticas generalizadas y que apoyen no solamente la operación, sino el futuro de la familia? Bueno, para ir cerrando, básicamente recordar que en protección patrimonial hay que resaltar que lo bueno es adquirir, pero los fundadores nos dicen que lo más complicado es conservar. Avanza, por favor. ¿Qué conclusiones quisiéramos compartirles? Que todo esto que se habla de una transición generacional, en nuestra experiencia, ese es un sueño compartido que se construye
pero hay que disipar los temores, porque se busca es consolidar un legado, pero consolidar familiar, consolidez familiar, estableciendo reglas claras en los temas de familia y empresa, concertar las estructuras, hacer que la familia sepa por qué y por qué es eficiente, y ello genera confianza en los grupos de interés, obviamente dentro de un tema de seguridad personal y patrimonial, dando una mayor efectividad en la gestión del patrimonio y, por supuesto, usando la optimización tributaria, pero sin que ese sea el único criterio, por favor, que a veces nos estrellamos con una optimización tributaria perfecta que destroza familia, gobierno corporativo y tomas de decisiones. Entonces, hay que armonizar cada uno de ellos para que no se nos pase de piña, como se dice aquí en la costa, a veces la fórmula. Sigamos. Finalmente, algunas recomendaciones. Conservar el patrimonio es el principal factor de la familia, el principal deseo de la familia, especialmente para los padres, quienes son los fundadores de este patrimonio. Y eso nos lleva a pensar en, ¿realmente necesito un plan de transición generacional que vaya acompañado de una planificación sucesoral? Entonces hay que evaluarlo realmente si es el punto de partida para continuar con ese patrimonio, para identificar alternativas tributarias, mejorar la situación de algunos miembros de la familia. Evaluar los riesgos de insolvencia o liquidez. En muchos análisis encontramos que el patrimonio es significativo, pero es un patrimonio que no está produciendo nada. Y no solo es que no produzca para pagar los impuestos, sino también que produzca para el bienestar de la familia o del fundador. ¿Sí? El fundador tiene que sacar de otra fuente de ingresos para cubrir gastos del patrimonio. Entonces, ahí hay que evaluar y lo que llamamos nosotros excelencia de inversiones. Evaluar con un equipo conocedor qué alternativas tengo para mejorar la capacidad de mi patrimonio. La evaluación de beneficios legales y fiscales según una actividad económica. Ahora tenemos, no es lo mismo la familia que se dedica a un sector económico que a otro sector económico, porque podemos encontrar dificultades donde entre familias se comparten los esquemas de planeación y no son conscientes de las necesidades o los detalles que tiene cada familia en particular. Y ahí es donde encontramos ciertas opciones para mejorar, opciones para que la familia se sienta cómoda con estas decisiones. Y finalmente evaluar si las alternativas de inversión nacional o extranjera, de acuerdo a las necesidades o los gustos de cada miembro de la familia, son importantes y cumplen los propósitos que tiene la familia. Definitivamente no nos enredemos con una sociedad extranjera porque no entiendo, porque tengo que pagar unos asesores en el exterior. Mejor me quedo con una sociedad nacional. O realmente una sociedad nacional se queda pequeña para el propósito que tiene la familia de continuar invirtiendo en el exterior, de trasladar su residencia fiscal en algún momento, su estilo de vida cambiaría gracias a esta estructura. Entonces son puntos que hay que tener en el radar y evaluar uno a uno. Okay. ¿Listo? Muchas gracias. Ahí te quedó esto. Con Perfecto. esto, muchas gracias por la atención y esperemos no haber dado respuestas, sí, pero vamos a haber hecho que encontrarán cuántos temas hay que considerar y con mucho gusto en lo que crean que podemos apoyarlos a ustedes y a sus equipos. ¿Hay alguna pregunta pendiente de responder? Una que tú habías formulado sobre el usufructo. Sobre el tema del Sí, la del usufructo, que sí me habían usufructo. preguntado por acá. Sí, a ver, ¿cuál es el tema que es muy frecuente? Y es que yo le voy a pasar los bienes a mi hijo. Ok, si le parece es una opción, nuestra recomendación. Páselo o por donación, que es una opción, pagando el impuesto, o con una venta que sea real. Pero reserves el usufructo, que es lo que significa que mientras yo viva, soy el único que puedo disfrutar el bien. Mi hijo puede ser el dueño, pero el único que puede estar ahí mientras yo viva, soy yo. Esa es una manera de protegerse a través de una venta de usufructo. Pero, entonces yo podría darle a mis hijos todo y dejo a mis acreedores sin nada. No, no, esto es sin fraude a nadie. Eso es una forma de organizar, pero sin defraudar una prenda común a los acreedores, ¿listo? O a los demás hijos, etc. Pero eso es básicamente lo que hay, como una figura que es muy usada, la venta con usufructo, o venta de confianza, que dicen también por ahí. Ok.
Y la pregunta es, una vez entregado ese usufructo, ¿se puede reversar esa operación o ya queda? Ya, no, ya está, y necesitas sería la autorización del beneficiario. Entonces, Ok, sin el papá ya no me la pueden quitar, ¿listo? ok, muy bien. Bueno, Bueno, Edgar, Laura, no sé si hay más preguntas, pero de verdad una excelente presentación. Nos abre muchas reflexiones a todos los empresarios en relación a cómo proteger ese patrimonio familiar y empresarial. Creo que esto es un tema de reflexionar y de estar siempre teniendo una buena asesoría. Generalmente uno ve en las familias unos conflictos lamentables que además dejan muchos sinsabores de afectos y de comprensiones, porque no se tuvo desde el comienzo una claridad sobre cómo legar ese patrimonio familiar. Yo creo que esa es una obligación de todos los empresarios, asegurar el legado de su empresa, el legado, porque las empresas no solamente tocan a la familia, las empresas tocan a toda una sociedad y necesitamos esa sociedad, esos empleados necesitan ese empleo para sus generaciones futuras. Así que mil gracias por esta presentación y la vamos a dejar grabada, se subirá a la página web de la Cámara Colombo-Ecuatoriana para que la estén consultando permanentemente y de verdad vale la pena que consulten también a Edgar Suárez sobre los temas de su patrimonio familiar, porque eso es como un sastre hecho a la medida. Cada empresa, cada familia tiene sus propias vulnerabilidades y especificidades. Así que muchas gracias por esta luz que nos has dado, Edgar. bueno, gracias. En nombre Y de Laura, Laura, en nombre muchas mío y de gracias. la firma. Gracias por la invitación y por la atención. Buen día a todos. Buen día, hasta luego.